Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Manuel Ortega Méndez, del grupo de MED Tercero A, y voy a explicar todas las preguntas correspondientes respecto a este circuito, empezando con la definición de cada una de sus partes. Vamos a comenzar con estos, que esos son los pulsadores. Los pulsadores, los cuales activan otros dentro de nuestro diagrama de escalera o dentro de nuestro diagrama eléctrico. En este caso solo será de los de escalera. Esto es un disyuntor y este lo vamos a presionar sin necesidad de pulsadores. Quiero decir, de esta manera. Si presionamos va a cambiar el estado de los tres interruptores. El interruptor es solo de dos posiciones. Estos son los contactores, normalmente abiertos, y funcionan respecto a sus bobinas con las que están conectadas. Quiere decir que estos no se pueden activar manualmente, sino hasta que su respectiva bobina esté siendo alimentada. En este caso es KM1 y aquí está KM1, aquí KM2 y aquí está KM2. Es importante mencionar que estos están conectados en paralelo para poder hacer funcionar el motor, ya sea si está KM1 excitado o KM2 o ambos al mismo tiempo, o dependiendo de esto del diagrama de escalera, lo cual ahora lo vamos a ver. Este es un contacto Na térmico, funciona con este mismo. Al momento de que presionamos este se va a presionar. ¿Lo ve? Muy bien. Este es un contacto NC, normalmente cerrado, y es el que va a funcionar de botón de paro. Es el que está conectado con este. Así que al momento de que presionamos todo nuestro diagrama se va a apagar, a excepción de este otro, que es prácticamente el botón de alimentación. Y seguimos con esta. Vamos para ello empezar a denominar las líneas o las ramas. Esta va a ser la línea 1, esta la línea 2, línea 3 y línea 4. Bien, este es S1, entonces es el primer push button, es este. Al presionarlo se va a cerrar. Y entonces, para eso pues es obvio que tenemos que tener prendido nuestro diagrama. Entonces necesitamos que este esté funcionando o que esté cerrado. Entonces se cierra. Esto es un limit switch. ¿Qué quiere decir? Que es un sensor que se encarga de reconocer dónde está el vástago, por llamarlo de alguna manera. Si está aquí o está de este lado. Entonces se llama FC2 porque es el final de carrera. De hecho, en este está definido. Cuando esté en 0, quiere decir que está de este lado. Entonces se dice que el sensor es FC2. Y cuando es 100, de este lado, es FC1. KM2, que es otro contactor, pero este es normalmente cerrado, que funciona con respecto a esta. Si esta bobina está excitada, este se va a abrir porque es normalmente cerrado. Y entonces después de todo eso, si la línea está completa, se va a excitar KM1. ¿Qué va a hacer KM1? Nos va a activar esto y nos va a activar esto. Si esto se activa, quiere decir que nos va a cerrar el circuito por este lado sin necesidad de presionar S1. Quiere decir que es un pequeño enclavamiento y va a funcionar mientras todo lo demás sigue igual. Entonces seguimos con S2. Bueno, con la rama número 3.
La rama número 3 es prácticamente lo mismo que la 1, pero ahora con respecto a S2. Entonces presionamos S2. Si presionamos S2 se va cerrando todo y excita KM2. KM2 está aquí y entonces se excita, hace enclavamiento y funciona. Los detalles a considerar en esto. Y se activa acá. Hay detalles a considerar en esto. Por ejemplo, activamos KM1. Entonces, si KM1 está excitado, este se va a abrir. Por ende, no puede estar excitado KM1 y KM2 al mismo tiempo. Igual por este otro punto. KM2 está excitado, entonces va a abrir este. Y ahora, respecto a los finales de carrera. De la misma manera que lo anterior, va a hacer que no se puedan activar los dos al mismo tiempo. Se puede observar si lo simulamos. El primer paso es esto, encenderlo. Nuestro botón de paro, como pueden ver, va a abrir eso y va a limitar el flujo de corriente hacia todos los sensores y pulsadores. Entonces es como reinicio. Entonces presionamos S1. Dejamos de presionar y se queda el enclavamiento. Y se activa la rama hasta que el vástago llega al final, hasta que el sensor FC2 lo detecta. Cuando lo detecta, se abre el limit switch FC2. Entonces se deja de excitar la bobina. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si presionamos S1 ya no va a pasar nada, porque quedó abierto este sensor con este interruptor. Entonces usamos S2 ahora. Como observaron, lo primero que se hizo fue cerrar este también se cerró y se activó toda esta línea hasta que llegó al final, que se quedó, que ahora FC1 se abre porque lo detecta el sensor. Entonces tampoco pasa nada ya si presionamos S2 y volvemos a presionar S1. Presionamos los dos al mismo tiempo. Como se puede observar, ahora está activada la línea 1 con la línea 2 hasta que se abre FC2. Entonces se activa KM2 y se cierra esta línea. Y esto lo hace un bucle. Entonces no va a tener fin y el vástago se va a contraer y expandir repetidamente. Por último, vamos a pararlo. Presionamos o dejamos de pulsar, pero como pueden ver aún quedan circuitos aquí. Por ejemplo, este no se va a desactivar porque si el vástago se queda en ese lugar siempre va a estar activado. Entonces solo paramos. Normalmente eso funciona para cuando tenemos uno. O si está funcionando. ¿Esto para qué lo podemos emplear? Lo podemos emplear para un circuito o un proceso de manufactura flexible. Quiere decir que va a repetir el proceso siempre. Por ejemplo, esto. Si queremos que una máquina esté arrojando cosas o separándolas del lugar. Entonces,
Ese es uno de los funcionamientos si tenemos los dos pulsadores activados. En cambio, si solo tenemos un pulsador activado, lo podemos usar como una puerta automática, como las de las cocheras, que al presionar un botón se abre. Y al presionar el otro se cierra. Esto para cualquiera de los dos. Si está a la mitad del proceso, lo podemos parar. Y eso corta todo el flujo de corriente y entonces nos va a dejar el vástago justo en el lugar en el que se quedó. Y claro, para hacer todas estas operaciones es importante que siempre esté encendida. Y ese es todo el funcionamiento del diagrama. Gracias.